Hace 4 meses me viralicé por contar mi proceso paso a paso de cirugía capilar y más concretamente por este vídeo. Sé que hay que tener muy poca vergüenza para subir esto, pero es que yo no tengo ninguna. O sea, mira por... Que ya supera los 33 millones de visitas. Pero más allá de la gracia, me presento. Me llamo Agus, soy psicólogo, entrenador y especialista en nutrición deportiva. Conté mi proceso capilar día a día, minuto a minuto, visibilizando así un tema tan lleno de tabúes, secretismo y estigma social. A muchísimas personas les sirvió para perder el miedo, olvidarse del qué dirán y dar el paso. Y por ello me siento tremendamente orgulloso y gratificado. Y luego está la otra parte, los pobres animalitos que se dedican a mandar hate e insultos gratis para volcar sus frustraciones sobre mí. Sin embargo, ya ves mi cambio. Así es que si tú también quieres recuperar tu pelo, quédate hasta el final, porque te voy a dar las 3 claves esenciales que realmente necesitas. Pero antes de empezar es importante saber si sufres alopecia y dentro de ella hay diferentes tipos. La más común es la androgenética, que la sufren un 70% de hombres y un 40% de mujeres. Si llevas más de 6 meses perdiendo densidad, grosor, volumen y encuentras pelos en la cama, en la ducha o en la almohada, lo más común es que la padezcas. ¿Y cómo lo solucionamos? Clave número 1. Medicación oral. Por un lado tenemos el minoxidil, que es un vasodilatador y se utilizaba en los años 80 para reducir la presión arterial. Se descubrió que quien lo ingería le crecía vello, sin embargo no podíamos controlar dónde. Y esto lo debemos combinar con un inhibidor de la DHT o dihidrotestosterona, que en este caso es dutasteride o finasteride. Estos dos fármacos frenan la caída. Para que lo entendamos, la testosterona es la principal hormona masculina producida en los testículos. Esta testosterona se convierte en dihidrotestosterona, que es la que se encuentra en los folículos capilares. Esta conversión de testosterona a dihidrotestosterona la realiza la enzima 5-alfa reductasa. El dutasteride inhibe la enzima por completo, sin embargo, el finasteride solo inhibe la enzima tipo 2, dejando libre la enzima tipo 1. Por tanto, el dutasteride es más potente y hace de cortafuegos para que no pasemos de testosterona a dihidrotestosterona, que es la que finalmente provoca la caída del cabello. Recuerda que esta fórmula magistral no te va a hacer recuperar el pelo ya perdido, solo fortalecerás el que ya tienes, creciendo así más denso y más oscuro y tapando zonas que antes veías despobladas. ¿Medicación de por vida? Pues si quieres mantener el pelo que ya tienes, debes tomarla a largo plazo, o al menos hasta que se estabilice la alopecia, a los 50-55 años aproximadamente. Y ahora la pregunta que todos os haréis, Agus, ¿y qué pasa con la libido, la impotencia? ¿Has notado efectos secundarios al tomarla? Pues después de 6 meses, rotundamente no. De hecho, los efectos secundarios solo los sufren un 1% de las personas que la ingieren. Y bajo mi punto de vista, es muy importante tener en cuenta factores psicológicos, de autoestima u otros hábitos saludables como buena alimentación, deporte, evitar drogas, tabaco, alcohol, que eso sí que puede perjudicar en tus relaciones sexuales. Clave número 2. Tratamientos como PRP o mesoterapia. En mi caso voy a hablaros de esta segunda, puesto que aparte de ser la que más evidencia tiene de que funciona, es la única que he probado. Y no me gusta hablar de cosas que no he probado. La mesoterapia simplemente consistiría en pequeñas inyecciones en el cuero cabelludo con dutasteride, el fármaco que acabo de explicar. Y es ideal para aquellas personas que no estén dispuestas a tomar medicación oral todos los días, ya que la mesoterapia se utilizaría cada 3 meses, que es la duración y vida que tiene. En mi opinión, lo ideal es combinar medicación oral con una sesión de mesoterapia cada 3 meses. Como ya he comentado antes, la medicación y mesoterapia no van a hacer que recuperes el pelo que ya tenías, simplemente reforzarán el que ya tienes, notándote, por supuesto, bastante mejoría. Sin embargo, si quieres dar un pasito más, llegamos a la clave 3, cirugía capilar. Pero antes que nada te voy a dar un consejo, no te crees expectativas. No vas a recuperar el pelo que tenías de hace 15 años y debes saber desde qué punto parte y hasta dónde puedes llegar. A partir de aquí valorarás si realmente te merece la pena pasar este proceso.
¿Hay gente inoperable? Sí, de hecho hay personas que necesitan mucha zona donante para cubrir sus zonas receptoras y no tienen suficientes folículos donantes para ello. En este caso es importante que el doctor que te atienda te haga ver que no vas a conseguir buenos resultados desde el punto del que partes. Pongamos que somos aptos y se acerca el día de la operación. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son las pautas preoperatorias? Si eres fumador, debes dejarlo días antes, puesto que debes tener en cuenta que esto afectará a la cicatrización y a la supervivencia de los folículos capilares. Es importante que enviemos una analítica completa 2-3 semanas antes de la operación para que todo esté ok. Si utilizas minoxidil tópico, debes dejarlo hasta 15 días antes de la operación. Si lo tomas oral, no pasa absolutamente nada. Si tomas algún antiinflamatorio, también deberás suspenderlo hasta 10 días antes de someterte a la cirugía. Si utilizas algún anticoagulante, deberás informar a tu médico 2 semanas antes para interrumpir el tratamiento. No tomes ningún complejo vitamínico ni hierbas 7 días antes de someterte a la operación. Muy importante, no tomar alcohol ni bebidas con cafeína ni 7 días antes y hasta 7 días después de la intervención. Debemos suspender el deporte o la actividad física intensa 5 días antes de la operación y no retomarlo hasta un mes después. El día del implante deberás acudir con camisa de botones para cuando tengas que quitártela no te rocen los folículos. Además es importante que los 8 o 10 días posteriores a la operación permanezcas con prendas de cremallera o botones. El día del injerto desayuna con normalidad como sueles hacerlo a diario. Y una recomendación muy importante es que te lleve y te recoja algún familiar, allegado, amigo, pareja, quien sea. Y para recogerte es importante que también te lleven a tu casa, puesto que vas a estar bajo los efectos de la anestesia y te puedes encontrar un poquito aturdido. Llega el día de la operación. Voy a contaros bajo mi experiencia cómo lo viví. Me citaron a las 8 de la mañana. Una vez que llego allí, me toman la tensión, me rapan y me dan un relajante muscular. A continuación, me pasan a quirófano. Yo soy bastante caluroso, pero allí hace frío. Hay que mantener los folículos capilares a una temperatura bastante baja y además te ponen una mantita, por tanto, en ese sentido, cero problema. Una vez que te tumban, comienzan a explicarte paso a paso en qué va a consistir la cirugía. Primero, te colocan anestesia local en la zona donante. Dolor. Los primeros 2 o 3 pinchazos es cierto que son bastante desagradables, pero conforme la anestesia va haciendo efecto en zonas adyacentes no notas absolutamente nada. Comienza la extracción y mientras que el doctor va haciendo pequeñas incisiones en la zona donante, la enfermera se encarga de sacar folículo por folículo, uno por uno, y es un momento de concentración máxima, puesto que tienen que contar todos y cada uno de los folículos capilares que te han extraído. La sensación en ese momento es como si tuviera un casco puesto y me estuvieran haciendo algo por fuera de esa coraza, pero no notas absolutamente nada. De hecho, la relajación es total, te ponen música de fondo y llego incluso a quedarme medio dormido, algo que me dio incluso algo de vergüenza porque me desperté casi que roncando. La extracción tiene una duración de 2 horas aproximadamente y cuando esto finaliza hacemos un descanso. Alrededor de las 11 de la mañana me pasaron a una sala donde me dieron un sándwich, algo de fruta para que pudiera descansar y luego seguir con el procedimiento. Después de esto comienza el injerto y con ello la anestesia local en la zona frontal de la cabeza. Tengo que decir que esta fue una de las partes un poco más desagradables, pero bastante soportable. Las siguientes horas, las del injerto, son coser y cantar. Ya tienen todos los folículos capilares ordenados y contados y simplemente es introducirlo en los pequeños huequecitos que tenemos en la zona receptora. En estos momentos puedes charlar, hablar, reírte. De hecho, te diría que hasta me lo pasé bien. Fue un momento gracioso, divertido, donde compartí experiencias y algunas charlas bastante interesantes con el doctor y todos los enfermeros y enfermeras que se encontraban allí atendiéndome. A las 3 de la tarde ya había terminado todo y me estaban esperando para llevarme a casa. Un detalle muy importante y que me gustó mucho es que me acompañaron al coche para evitar cualquier porrazo y además, pues, como estaba un poco mareado y aturdido por la anestesia, pues asegurarse de que llegaba sano y salvo a casa. Algo puramente anecdótico es el shock que sentí al mirarme al espejo y verme pues toda la cabeza rapada, con sangre, puntos, algo un poco desagradable en el momento, pero que luego lo normalizas con el paso de los días.
Antes de comenzar con las pautas postoperatorias, quiero que tengas claro de que hay que tomar ciertos medicamentos para disminuir el dolor, inflamación, retención. Os lo dejo en la descripción del vídeo. Lo más importante y que quiero que tengas en cuenta en el postoperatorio es que debes estar tranquilo, sin estresores. Durante los 8 o 10 primeros días debes evitar cualquier quebradero de cabeza. Algo que a mí me sirvió mucho y que siempre recomiendo es la pulverización constante cada 15-20 minutos con suero fisiológico en la zona receptora. Esto es algo bastante incómodo y si se trata de un periodo invernal, pues quizá pasemos algo de frío. De hecho, si te lo haces en verano vas a agradecer ese fresquito, puesto que yo siempre tenía ese miedo de no quiero hacérmelo en verano por el sol, pero ojo, estar cada 15 minutos mojándote la cabeza y literalmente empapado en invierno, ojo, Estas pulverizaciones deben realizarse a unos 6 centímetros aproximadamente del cuero cabelludo. Tenéis que tener en cuenta que la zona injertada debe quedar limpia de sangre cada vez que pulvericéis, ¿vale? Es de vital importancia no rozar la zona injertada con nada. Si se toca y se desprende algún folículo, este no vuelve a crecer. A las 24 horas de la operación vamos a realizar el primer lavado en la zona donante. El champú que utilizaremos será un pH neutro normal, de farmacia, y frotaremos muy suave con los dedos, aclarando con agua tibia sin presión. Luego secaremos con suaves toquecitos con una toalla limpia y seca. Después de esto aplicaremos una fina capa de blastoestimulina por toda la zona donante y repetiremos este proceso cada 12 horas. Al segundo día de la operación realizaremos otro lavado de la zona donante con los mismos procedimientos que he descrito anteriormente. La zona receptora simplemente se humedecerá usando suero fisiológico cada 15 minutos a 6 centímetros de la cabeza. Al tercer día de la operación realizaremos el primer lavado de la zona receptora. ¿Y cómo será? Haremos espuma con una esponja y dejaremos caer sobre la cabeza a unos 10 centímetros de distancia, dejando actuar entre 6 y 7 minutos y luego aclarando con agua tibia sin presión. Como veis, no dejaba incidir el agua por la zona receptora, sino que me la echaba en la zona donante y poco a poco se iba diluyendo hasta que aclaraba toda esa zona. La zona receptora no se seca con toalla, dejamos al aire libre. Este procedimiento lo repetiremos el día 3, 4 y 5 posteriores a la cirugía. Este mismo procedimiento lo repetiremos 2 veces al día a partir del 4.º día de la cirugía. Desde el 6º hasta el 10º día vamos a cambiar la blastoestimulina por aceite rosa de mosqueta, que es lo que nos servirá para curar la zona donante. Estas curas las realizaremos 2 veces al día, tal y como muestro en pantalla. A partir del 6º día también vamos a modificar la manera de lavar la zona receptora. Primero echaremos espuma directamente sobre la cabeza, dejando actuar entre 6 y 7 minutos, luego aclarando con agua tibia como os he mostrado anteriormente. Una vez que ya esté limpio, volvemos a repetir el mismo procedimiento, dejando caer el jabón sobre la cabeza y vamos a dar suaves toquecitos hacia adelante durante 3 o 4 minutos para empezar a limpiar toda la zona receptora de algunas costras. De nuevo, limpiamos con agua tibia que nos vaya cayendo sobre la cabeza y dejamos secar al aire libre. A partir del 11º día vamos a cambiar de nuevo la forma de lavarnos la cabeza. Dejaremos actuar el champú entre 6 y 7 minutos como veníamos haciendo hasta ahora en la zona receptora y aclararemos. La segunda vez que nos echemos espuma sobre la cabeza vamos a hacer, en lugar de suaves toquecitos hacia adelante, fricciones muy suaves también, es decir, pequeños círculos sobre la zona receptora. Aclararemos con agua sin presión como veníamos haciendo, con una peculiaridad. Ahora vamos a secarnos con toquecitos leves con una toalla limpia y seca. Y esto lo repetiremos hasta el día 15 después de la operación. Después de esto, una vez que hayamos pasado lo peor, estos 15 primeros días, ya podemos lavarnos la cabeza con normalidad. Y de hecho debemos hacerlo, puesto que para eliminar las últimas costras que nos queden, debemos darle alegría al lavado y, como digo, lavarnos la cabeza como venimos haciendo durante toda nuestra vida. Algo que preocupa a mucha gente es el tema de dormir, y es que no puedo negar que es lo más molesto, lo peor de este proceso, pero bueno, tened en cuenta que son 7, 8 o 9 noches como mucho. Lo ideal es estar lo más vertical posible, colocándonos un cojín cervical sobre el cuello e incluso varias almohadas en la zona lumbar. Si tienes un sillón, un cherlón
donde estés dormido en esta postura, unos 70 grados aproximadamente es lo perfecto. Lo ideal es que no toques con las zonas receptoras si te has hecho coronilla en ningún sitio. Una de las preguntas más comunes es, Agus, ¿cuándo me puedo poner la gorra? Pues bien, si todo ha ido con normalidad, si la cicatrización va en su cauce y su curso, a las 2 semanas, sin problema, podemos usar la gorrita. El agua de la playa, al mes, sin problema podemos meternos en agua salada. Sin embargo, la piscina, debido al cloro, no podemos utilizarla hasta los 2 meses después de la cirugía. Tenemos que evitar la exposición prolongada al sol durante los 2 primeros meses de la cirugía, y no porque los folículos corran peligro, simplemente porque se puede sufrir despigmentación. Para los que trabajáis en obras o tenéis que poneros cascos, es importante tener en cuenta que hasta el mes después de la cirugía no es muy recomendable usar este tipo de accesorios. El tema de spray, laca, gomina, tinte, no es recomendable usarla hasta un mes después de la operación. Aún así, recomendación personal, yo no usaría esos productos habitualmente y si acaso los retomaría 4 o 5 meses después de la cirugía. Y algo que aún perdura a día de hoy, después de 4 meses y medio de la operación, es la sensibilidad intracraneal que aún presento. Y es que ante determinados golpes, sobre todo en zona receptora, en entrada y coronilla, aún mantengo ese pico de dolor un poquito más sensible en la zona, no al contacto como tal, sino a un golpe seco como puede ser pues, el pico, un quicio o cualquier cosa más puntiaguda. El tema del picor llega a ser insoportable algunos días posteriores a la operación, es algo que hemos sufrido mucho, me incluyo, y simplemente para evitarlo o paliarlo de alguna forma debemos tomar un antihistamínico. Y esto es todo, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí por escucharme, por tu apoyo, te agradezco muchísimo que me dejes un like, que te suscribas al canal donde subiremos muchísimo contenido hablando sobre esto, salud física, salud psicológica y todo lo que tenga que ver con un estilo de vida saludable y que nos haga más felices y mejores personas. Muchas gracias.